Hola, soy Víctor, premaratón en redes sociales de la web premaratón.com. Hoy os voy a hablar de la aplicación Polarflow. Voy a enseñar cómo funciona y sobre todo con los nuevos Vantage y el resto de relojes, el M400, M430, el V800, cómo configurar nuevos perfiles deportivos. Veis aquí cuando accedemos a los diferentes perfiles, cómo añadir nuevos, y en cualquiera de ellos, por ejemplo en este, cómo añadir nuevas pantallas de datos y configurar algunas opciones como el autopause o el autolab. Eso será una de las cosas que hagamos. También os quería enseñar cómo las diferentes pantallas en las que veremos los datos de la actividad diaria. Aquí vemos el del día, y en la aplicación veremos todos los registros semanales, y también cómo crear entrenamientos. Lo primero sería bajarnos la aplicación de Polarflow, disponible para iOS y para Android, crear una cuenta en Polarflow con un correo electrónico y luego vincular el reloj. Vincularlo es muy sencillo, en todos los modelos es muy similar. Vamos a los ajustes y buscamos ajustes generales. Desde aquí podremos vincular y sincronizar, y a veces da problemas. Lo más sencillo es, si no podéis hacerlo directamente entre el reloj y la aplicación móvil, es pasar por la web. Para ello nos descargaríamos en un ordenador el programa FlowSync, y con eso y el cable podríamos conectar el reloj al ordenador y añadir nuestro reloj a nuestra cuenta de Polarflow. Una vez lo hemos añadido, es mucho más sencillo, abriendo la aplicación de Polarflow, ir a más y en los dispositivos encontrarlo y luego vincularlo vía Bluetooth. Es mucho más sencillo y no suele dar problemas. Una vez vinculado, lo siguiente sería sincronizar las actividades. Casi todos los Polar funcionan igual, muy sencillo. Solo tenemos que pulsar el botón izquierdo abajo, mantenerlo pulsado en cualquiera de los relojes. Al mantenerlo pulsado empezará a sincronizar. Y para que funcione mejor, o al menos vaya a la primera siempre, es mejor tener abierta la aplicación de Polarflow en el móvil, no tenerla en segundo plano, y nos aparecerá el relojito en un icono en la parte superior. Ahí veremos que se están sincronizando bien los datos. Vamos a pararlo. Y una vez visto cómo vincular y sincronizar, veamos exactamente cómo funciona la aplicación de Polarflow. Es bastante sencilla, os voy a enseñar un poco cómo funciona y los apartados más interesantes. Se divide en 5 submenús: el de canal, actividad, entrenamiento, sueño, y el más de opciones y configuración. El de canal es simplemente una pila con todas las actividades. Aquí tenemos la actividad diaria, es decir, los pasos y las calorías que gasto cada día, pero lo podríamos cambiar a las actividades de entrenamiento, tanto nuestra como de otros, si tenemos amigos en Polarflow. No deja de ser más que una pila de un resumen de nuestra actividad diaria o de entrenamiento. Vamos al panel de actividad. Aquí tenemos el detalle de la actividad diaria. Lo primero que vemos es el gráfico de pulso. En los Vantage, en el Vantage V y en el Vantage M y en el 430 tenéis pulso integrado, con lo cual va registrando cada segundo, cada vez que nos movemos, el pulso. Veis la frecuencia en azul, la mínima durante la noche, la mínima durante el día y la máxima durante el día. Y tenéis el resumen de los pasos, la distancia, calorías, el tiempo que os habéis movido, etc. Y esto lo podemos ver en semanal, ¿vale? Los gráficos semanales o del mes. Algo similar lo tenéis en el sueño. Aquí tenéis el sueño del último día, las horas que he dormido, y me dice que es bastante fragmentado, y aquí tenéis un resumen de la semana. Información de si lleváis el reloj todo el día puesto, tendréis esta información en la aplicación. En el panel de entrenamiento, este es el principal. Aquí tenéis listado todo lo que habéis hecho cada día, ¿vale? Tanto si tenéis programados entrenamientos, que lo veremos después, cómo se programan, como si habéis hecho alguna prueba, algún test ortostático, donde veis la frecuencia en reposo y la frecuencia de pie. Es una prueba que es de 5 minutos y se necesita el pulsómetro de banda, y en función de la diferencia entre la de reposo y la de pie, se estima cómo de en forma estáis, ¿vale? Es interesante, y Polar seguir en función de esta prueba para recomendaros descanso o no en función de vuestro entrenamiento. Vamos a la pantalla más importante, que es la de más.
Aquí podréis ver diferentes submenús donde aparece vuestro nombre. Podéis configurar vuestros datos de fecha, nacimiento, altura, peso y nivel de intensidad. Esto es muy importante para el cálculo de calorías. Estos datos deben estar bien. Luego tenemos los ajustes generales. Aquí vemos cómo se conectan con los diferentes servicios, el Apple, Nike, MyFitnessPal, Training Peaks y Strava, ¿vale? En función de si queréis que los datos que grabáis con el Polar se vayan a otros portales. Y sobre todo las unidades que sean métricas, no son millas, el primer día de semana. Otra cosa interesante es que podemos configurar el dispositivo, lo básico, simplemente el formato de hora. Y esto es muy importante, en qué muñeca lo llevamos. Los Vantage y todos los monitores de actividad diaria deben saber en qué mano están, en qué muñeca lo llevamos, para ajustar así el movimiento a los pasos que damos, ¿vale? Y también podemos configurar las alarmas. Pero vamos a la enjundia, los perfiles de deporte. Vamos a crear uno, los Polar permiten hasta 20 y tienen unos 130 disponibles. Veis, la lista es amplísima. Vamos a crear uno de trail running para que lo veáis cómo se crean y sobre todo cómo se puede configurar. ¿Vale? Vamos, trail running, lo añadiría nuevo. Me dice que lo sincronice para que se vaya al teléfono y vamos a editarlo para ver lo que tiene. Estoy trabajando en el Vantage, pero podría configurarlo este mismo perfil deportivo para los diferentes relojes que tenga. Es decir, puedo utilizar el mismo perfil si tengo dos Polar, el antiguo y el nuevo. Puedo decirle para cada uno que quiero. Vamos a hacerlo con el Vantage, el lap automático. Puedo activarlo o desactivarlo y que sea en duración o tiempo. Lo vamos a poner a 1 kilómetro en distancia. El Vantage tiene sonido, el Vantage V, el M no tiene, entonces me dice si quiero sonidos muy altos o bajos, cómo quiero la frecuencia cardíaca, si porcentaje o pulsaciones por minuto, como es trail, es carrera, quiero en vez de kilómetros hora, minutos por kilómetro. La potencia, el Vantage mide potencia en la muñeca, el Vantage V es el de los únicos relojes por ahora que lo hace. Entonces, como quiero, si porcentaje de la máxima, vatios por kilo o vatios. Zonas de frecuencia cardíaca. Aquí tengo las según configuradas en mi perfil personal. Y esto es el tema de las pantallas. Aquí veis que solo tengo una pantalla de datos, pero predefinidas vienen varias. La hora del día, una pantalla con un gráfico circular de frecuencia cardíaca. Con el ritmo, lo que me dicen es si quiero ver un gráfico. Lo mismo con la altitud. Si quiero ver junto a los valores un gráfico. Potencia lo mismo, el cronómetro regresivo y el cronómetro de intervalos. Vamos a crear una pantalla nueva para que la veáis. Me permite hasta 8 pantallas aparte de las que vienen predefinidas y con 4 elementos. Vamos a poner una, por ejemplo, de el tiempo del lap y el tiempo del lap automático. Esto me sirve para explicaros que los Polar tienen dos conceptos distintos. El lap automático, cada kilómetro lo hemos puesto, y los lap manuales. Estos se hacen pulsando el botón de en medio de la derecha y no me corrigen los lap automáticos, es decir, son laps independientes. Luego en Polar Flow yo veré los laps automáticos por un lado y los laps manuales por otro. Entonces esto es útil si queremos el ritmo por kilómetro, pero luego quiero ir marcando zonas del trayecto. ¿Vale? Entonces podría decir la frecuencia media del lap y frecuencia media del lap automático. Le daría hecho y tendré una pantalla nueva. Hasta 8 puedo meter. Y en el Polar Vantage V me ofrece qué quiero que pase cuando toco la pantalla. Aquí registrar un lap. Estamos hablando de los manuales. Lo puedo activar o quitar. Puedo activar y quitar la vibración y la pausa automática. Yo normalmente la tengo desactivada, pero hay mucha gente que la activa. Entonces, cuando baja, pongamos a 0,2 para hacerla un poco más sensible, kilómetros por hora, que se me pare. Para que me pare un pelín antes. Grabación del GPS, desactivado para cuando son las actividades de interior, y la altitud para que utilice el altímetro barométrico. Le daría hecho y una vez sincronice ya tendría todos los datos en el reloj. Esto es muy interesante porque lo tenemos en el móvil, entonces aunque formateemos el reloj, seguimos teniendo todos los datos, toda la configuración en el móvil. Y ya solo nos queda ver, os quería enseñar cómo se crean entrenamientos. Aquí tenemos el calendario y arriba de todo tenemos un icono de un calendario con un más.
Esto nos permite incluir un resultado de entrenamiento, sería una actividad que no he podido grabar. Aquí diría la fecha, la hora, la duración y los datos la metería a mano. Voy a cancelar. Y también puedo establecer objetivos favoritos rápidos o por fases. Los objetivos en Polar son los entrenamientos programados o estructurados, ya sean de intervalos o de cualquier cosa. Los favoritos son los que yo ya he creado en la web y los he marcado como favorito para que siempre tenerlos, ¿vale? Aquí tenemos uno del prueba por fases, yo ya lo he hecho y me lo añadiría hoy, ¿vale? Y si veis que hoy es... Aquí tenemos, hoy es día 2, prueba por fases, lo acabo de añadir. Vamos a hacer un objetivo rápido. Estos son más sencillos, simplemente le digo que quiero una duración o unas calorías y me avisará cuando llegue a esa distancia, duración o calorías. Vamos a cancelarlo. Y este es el típico de intervalos. Desde aquí puedo crear un típico entrenamiento de carrera o de ciclismo con un calentamiento, unas repeticiones, unas fases de descanso entre repeticiones y un enfriamiento. ¿Vale? Es muy sencillo. Aquí tengo las fases y yo puedo programar si quiero que sea con alguna zona de frecuencia cardíaca. Entonces cada vez que me salga el calentamiento, por ejemplo, quiero hacerlo solo en fases de poca carga, o en la fase 1 para no pasarme. Este sería el intervalo principal. Voy a decir que quiero 4 repeticiones y las repeticiones puedo elegir las zonas de frecuencia igual que antes y si quiero duración o distancia puedo meter un kilometraje, ¿vale? de 500 metros o una duración y el reposo lo mismo, puedo hacerlo por distancia o por duración. Entonces el enfriamiento es lo mismo del calentamiento, quiero también bajas pulsaciones, puedo poner una zona más amplia y la distancia o la duración que quiera, distancia o la duración. Le haría crear el objetivo, me dejaría poner un nombre, este por ejemplo, y la hora y la fecha donde la quiero. Puedo añadir un deporte, no es obligatorio, luego puedo en el reloj, una vez lo sincronice, puedo hacer este entrenamiento en cualquiera de los deportes. Vamos a añadir un deporte para que no lo guarde. Vale, carrera en cinta. Y le daría crear objetivo y ya me lo había creado. Aquí tenéis el HH. Y una vez sincronice nos aparecerá en el reloj y nos dirá, oye, ¿quieres hacerlo o quieres descartarlo? Esto es más o menos cómo funciona la aplicación de Polar Flow. Es importante que no la confundáis con otra aplicación de Polar. Os la voy a enseñar, que es Polarbit, que esta sirve para registrar. Si Polar Flow sirve para ver todas las actividades que he hecho, la actividad diaria y crear entrenamientos, Polarbit es una aplicación gratuita de Polar que nos servirá cuando se nos olvide el reloj o se nos quede sin batería. Con el móvil utilizará el GPS del móvil y puedo lo mismo, registrar varios deportes y vincular sensores de frecuencia cardíaca, ¿vale? Tengo indicaciones por voz, yo no las suelo utilizar, pero bueno, que sepáis que está y al poner vuestra cuenta, cada actividad que registréis con el móvil irá luego a parar a Polar Flow, a la aplicación que hemos estado viendo aquí y lo tendréis. Hemos visto cómo funciona la aplicación de Polar Flow, entonces es bastante sencilla, realmente ha mejorado mucho con lo que había hace unos años. No llega a ser tan completa como lo que encontraréis en la web. Yo creo que en la web está muy bien, sobre todo el tema de agenda, crear entrenamientos estructurados con varios bucles, es mucho más fácil y sencillo en la web que en la aplicación, pero bueno, para crear un intervalo sencillo, para configurar sobre todo las pantallas de los relojes o añadir un deporte, funciona mucho mejor que por ejemplo en Garmin, que lo tenemos que hacer todo a través del reloj. Aquí siempre nos quedará un backup, una copia de seguridad de los deportes, de los perfiles y de sus pantallas en la aplicación. Está muy bien. Falta, por ejemplo, el tema de importar rutas cuando lo traiga el Vantage V, pero supongo que irán mejorando. Espero que os sea útil el vídeo y que cualquier duda que tengáis sobre la aplicación tenéis los comentarios abiertos. Un saludo y nos vemos en el siguiente.